Bienvenido a Oye PLC Diccionario. Esta nueva sección de nuestro canal está diseñada para desglosar y explicarte los elementos, símbolos y conceptos clave que encuentras en los proyectos de automatización industrial. Y en este primer video veremos los símbolos eléctricos y electrónicos, así que vamos a ello. Simbología eléctrica en lo que es un cable conductor, un interruptor, la pila, si tienes una batería, bombillo, amperímetro, voltímetro, condensador, la resistencia. Entonces acá tienes otra denominación de la resistencia, alguno puede ser con una norma, otro con otra norma, y aquí tenemos la resistencia variable, elemento termoeléctrico, termistor o resistencia térmica, resistencia dependiente de la luz, fíjate, diodo sentido permitido y convencional, la inductancia, fuente corriente alterna, la de un motor, diodo emisor de luz y la toma de tierra, que es muy universal. Ahora no solamente eso, sino que también la parte de simbología electrónica. Tenemos la resistencia dentro de la simbología electrónica, potenciómetro, condensadores, fotorresistor, diodo, un diodo Zener, un LED, transistor PNP, mira, dentro de la parte electrónica, y un transistor NPN como es su representación. Ahora, si hablamos dentro de compuertas lógicas, tenemos la compuerta lógica OR, la compuerta lógica AND. Tenemos también la compuerta lógica SOR, la NOR, la NAND. Si tú tienes acá la AND es así, la NAND simplemente le estás agregando este circulito diciendo que estamos negando el proceso, y la XNOR, ¿no? Donde igual se le agrega el puntito indicando pues que estamos negando, ¿no? Algo que se me está escapando es la fuente de corriente alterna y la fuente de corriente continua para la parte electrónica, ¿no? Y aquí tenemos un amplificador operacional dentro de esta simbología electrónica. Ahora vamos a ver con las normas electrotécnicas, ¿no? Entonces esto de acá sí te hablaba de las diferentes normas, ¿no? Por ejemplo, tenemos la norma, la IEC europea, es una muy utilizada aquí en Latinoamérica. Pues también tienes la ANSI, ¿no? Muy utilizada en la parte de América, en la parte de Estados Unidos, por ejemplo. Tenemos corriente continua, fíjate su representación. La parte de alterna, la que dice IEC igual IEC, pues significa que bajo cualquiera de estas normas la representación es la misma, ¿no? Corriente continua o altera universal, listo. Corriente alterna si es monofásica, una fase por 60 Hz. Si es trifásica, 3 fases 60 Hz. Tenemos el voltaje de 380. Entonces aquí tenemos corriente continua, dos conductores. Esto de acá es última no va. Dentro de la parte de conductores y conexiones, ¿no? Conductor símbolo general. Conductor de protección o neutro puesta a tierra, de una línea un poco más delgada. Conductor neutro, ¿no? Unión de conductores de cables. Ya tienen muchas representaciones aquí diferentes. Si es una conexión fija, es un punto. Ese punto es muy clave también, ¿sí? Para que sepas que ahí hay como que una unión de ciertos cables y dónde está. Y una conexión móvil, ¿no? Aquí tenemos la regleta de bornes o los diferentes bornes de conexión, ¿correcto? Listo, entonces si aquí tienes prácticamente, pues significa que acá hay un puente con esto, ¿sí? Elementos generales de un circuito. Si hablamos de la resistencia, según la IEC, fíjate, resistencia con tomas fijas, devanados, las bobinas, fíjate, a la L de la inductancia, un condensador, condensador con toma, elementos mecánicos de conexión. Aquí tenemos, por ejemplo, un contacto temporizado abierto, contacto temporizado cerrado, y aquí tenemos un contactor con relé térmico. Tienes el símbolo del contactor y acá tienes el símbolo del relé térmico. Elementos mecánicos de conexión, la barra de seccionamiento, dispositivo de enchufe, mira, interruptor de potencia, su símbolo general, interruptor posicionador de potencia, un seccionador tripolar, seccionador con carga tripolar, seccionador con fusibles, interruptor automático con protección magnetotérmica o termomagnética. Si hablamos de los elementos de conexión, un accionamiento manual, accionamiento por leva, accionamiento por émbolo neumático e hidráulico, accionamiento de fuerza, el accionamiento por motor, accionamiento de bloqueo o enganche, accionamiento mecánico, ¿no? Desacoplado o acoplado. Si hablamos de algunos auxiliares manuales de mando, pulsador con accionamiento manual en general, pulsador con accionamiento manual por empuje, fíjate, contacto con enclavamiento rotativo o un accionamiento manual. Si hablamos de diodos semiconductores, fíjate su representación,
diodo Zener, un transistor PNP o un transistor NPN, si hablamos de transformadores con dos devanados separados, o el autotransformador, devonado o bobina en general, transformador de intensidad, miren ese transformador de intensidad de corriente, y un transformador de tensión. Y hablando de máquinas rotativas, pues motor trifásico con rotor de anillos rozantes, fíjate, y ese es el símbolo para un motor trifásico con rotor de jaula de ardilla. Y aquí motor trifásico con rotor de jaula de ardilla, pues tiene con 6 bornes de salida, ¿sí? Si hablamos nosotros de un auxiliar de señalización, la bocina, el timbre, una sirena, una lámpara de señalización, indicador de posición. Tenemos aquí voltímetros, amperímetros, batímetro, fasímetro indicando el factor de potencia del ángulo, el frecuencímetro, contador de energía activa, contador de energía reactiva, el contador de horas o un contador de impulsos. Bien, mis amigos, ahora sí terminamos de revisar el concepto de cada símbolo. Cuéntame, ¿de qué otro tema te gustaría que hablemos en el Oye PLC Diccionario? Y no olvides suscribirte, darle like y activar la campana para no perderte nuestros próximos videos. Hasta la próxima.